la transformación del agua en vino. Esta es la primera señal de 7 que Jesús hace en el libro de Juan. Si bien es cierto, era un milagro, no era solamente un milagro en sí, sino que una señal, que es la palabra que usaba Juan, apuntaba a una realidad espiritual, a algo más profundo. Es decir, a no quedarse con el milagro. Esa realidad nosotros la sabemos hoy, porque en Juan 20, 30, 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dios quiere que creamos en esta señal para que tengamos vida eterna en Jesús y para que creamos que Él es el Cristo. Juan entonces desea que sus lectores sean salvos, sean salvos. Sin embargo, hermanos, tenemos que saber algo. A veces nosotros decimos que la vida eterna es solamente para el futuro, pero no es así. La vida eterna empieza desde que uno tiene a Cristo. Y por supuesto hay implicaciones de tener esa vida eterna. Supongamos, usted recibe a Cristo, tiene la vida eterna, hay implicaciones. Una de esas implicaciones es la plenitud. Es que sí, tú puedas tener plenitud en tu vida. Que tú puedas tener gozo en tu vida. Sí, es una implicación muy importante también. Entonces, cuando tenemos a Cristo, en realidad sí lo tenemos todo. Esa es la verdad. Y vamos a ver con esta primera señal que apunta a Cristo, que es el Salvador, con esa implicación de tener gozo en la vida, plenitud. Entonces, hermanos, deseo que hoy podamos ver esa obra de Cristo y poder aferrarnos a Él, ¿no? Porque a veces el gozo es un poco esquivo en nuestra vida. Se va por el costado. A veces tenemos dificultades muy grandes en la vida, ya sea personales, familiares, del mismo carácter de repente. No podemos disfrutar esa vida eterna que tenemos en Cristo. Que hoy podamos fortalecer la fe en nuestro Señor y recuperar ese gozo también. Entonces vamos a ver el primer punto. Le he titulado este primer punto, el problema, la ausencia de Cristo. Vamos a ver los primeros versículos, dice así. Versículo 1 y 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Una boda era un momento muy sagrado para los judíos. Ellos entendían que su matrimonio era una relación que tenían como pueblo con Dios. Esto venía desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 54, 5 al 6 dice, tu marido es tu creador y su nombre es el Señor de los ejércitos, tu redentor, el Santo de Israel, y su nombre es el Dios de toda la tierra. Yo, el Señor, te lo he dicho, te llamé cuando eras una mujer abandonada y de espíritu decaído, cuando eras como una joven esposa que ha sido repudiada. La conexión que tenían los israelitas era muy fuerte con su Dios. Y cuando se casaban, había esa imagen muy íntima de esa relación que Dios tenía con su pueblo. Era un vínculo sagrado, por supuesto, pero también era un vínculo de mucho gozo. Por ejemplo, era parte de la bendición de la obediencia que Dios había prometido a su pueblo antes de entrar a Canaán. ¿Qué le había prometido Dios a su pueblo antes de entrar a Canaán? Le había prometido hijos.
¿Y los hijos dónde se daban? En el ámbito del matrimonio. Miren lo que dice Deuteronomio 7, del 12 al 13. Entonces sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Y mírenlo, escuchen esto. Te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu vino nuevo, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra que Él juró a tus padres que te daría. Entonces, estaba ligado el matrimonio, había gran gozo porque la descendencia iba a continuar. Por eso no tener hijos para una mujer judía era considerado como un castigo divino, como una falta de bendición. Y no casarse para una mujer también se veía como una vida incompleta, porque no estaba participando de la construcción de su pueblo, de la descendencia de su pueblo. Por eso la boda era de mucho gozo, en realidad. Sin embargo, vamos a ver que había otra bendición. Y esa bendición era el fruto de la tierra. Y lo hemos leído. Dice aquí, te amará, te bendecirá y te multiplicará, también bendecirá el fruto de tu vientre, pero mire, le agrega otra bendición. El fruto de tu tierra, tu cereal y tu vino nuevo, dice, y tu aceite. 3 cosas que iba a producir la tierra. Y este vino, que estaba tan anclado en la cultura de Israel, significaba gozo, significaba bendición. Estaba muy relacionado con plenitud, con la bendición que Dios daba. Entonces, en las festividades del matrimonio había vino. Y si no había vino, ya se imaginan lo que causaba. Causaba que la gente piense, Dios no los ha bendecido. Van a tener peleas en su matrimonio. O sea, había un concepto muy arraigado en su cultura de la bendición de Dios y con lo que Dios había prometido. Él había prometido vino como gozo. Entonces, sabiendo ahora este contexto de la boda, vemos la importancia del vino en las bodas. Y nosotros vemos, ¿quién estaba ahí? María. Pero María no estaba como una simple invitada. Ella tenía un rol activo, estaba vigilando todo lo que pasaba en la boda. De seguro era muy, muy cercana, quizás hasta familiar de los novios que se estaban casando. También Jesús había sido invitado con sus discípulos. Y como María estaba muy cerca de todo, ella se da cuenta y dice, falta vino. Dice el versículo 3, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo a Jesús, no tienen vino. Vemos que si no tenían vino, iba a arrastrar una gran vergüenza para los novios, un estigma para toda la vida, una acusación en su mente por cada problema que tenían. Pero María le pide a su hijo, y miren esta petición, no le dice a su hijo, haz esto, no le dice eso, sino implícitamente, pues ella era su madre, ella lo había criado, ellos sabían cómo comunicarse, y les dice, no tienen vino. María sabía que Jesús podía hacer algo. Es más, María quería que él haga algo. Recordemos que María había recibido la visitación del ángel Gabriel, anunciándole que iba a concebir del Espíritu Santo al Salvador. María sabía que Jesús era el Salvador, que era divino. Pero ella no había experimentado aún la muerte ni la resurrección de Jesús como los discípulos. Su fe, aunque había experimentado la visitación del ángel Gabriel, aún era inmadura. Y por eso le hace este tipo de petición. Le hace una petición un poco inmadura. Ella no quería que los novios sufran vergüenza. Querían que
ella como judía quería que el gozo y la bendición esté en este matrimonio. Y le pide hacer un milagro a Jesús. Prácticamente le pide eso. Pero ella va a ignorar algo. Y es por eso que su petición fue un tanto inmadura. Su fe aún estaba inmadura. Porque ella va a ignorar algo. Y vamos a decir lo más importante. Ella va a ignorar la hora de Jesús. Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aún no ha venido mi hora. ¿A qué se refiere Jesús con esta hora? Se refiere, por ejemplo, en Juan 12, del 23 al 24, se refiere a su pasión, muerte y resurrección. Básicamente a la muerte y resurrección de Jesús, a la obra de Jesús. Dice en Juan 12, 23, 24. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús se refiere a esta hora como su muerte y su resurrección, porque va a llevar fruto. Entonces nos damos cuenta que, por supuesto, aún no había llegado ese momento, ¿no? Pero esta señal era el inicio de esta hora que iba a ser consumada unos años después. Entonces la fe de María refleja un desconocimiento de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Refleja así que ella no conocía, por supuesto no estaba viviendo ese momento. La fe de María era como la de los discípulos. Los discípulos creían que Jesús era un libertador político, aunque tenían la confesión correcta, pero ella creía como una madre buena que su hijo podía hacer milagros para cosas buenas. Sin embargo, si nos damos cuenta, hermanos, nuestra fe es algo similar a la de María. De repente decimos, no, como los discípulos, no. Yo no creo que Jesús es un líder político. Pero a veces creemos como María, ¿no? Porque pedimos a Jesús, a Dios, cosas buenas, pero sin considerar la obra de Cristo. Sin considerar la muerte de Jesús ni la resurrección de Jesús. María pidió algo honorable, y no por ella, pidió por otros. Pero le faltaba lo más importante, el horario de Dios, la hora de Jesús. Entonces, hermanos, esta primera señal tiene que ver con tener a Cristo. Pero a veces Cristo, como hemos estado diciendo, está un poco ausente en nuestras oraciones. Hermanos, el gozo, porque esta señal tiene que ver con el gozo, es algo importante en nuestra vida. Recuerden que María estaba pidiendo por gozo. Era algo bueno, porque el gozo es algo importante, ¿o no? Por supuesto. Imagínense que nosotros no tengamos el gozo del Señor. Nos morimos. El gozo es muy importante. María estaba pidiendo gozo por otras personas, pero incorrectamente. En Nehemías 8:10 dice, también dijeron, vayan y coman y tomen un buen vino. ¿Cómo es, no? Relaciona el vino con el gozo. Pero compartan todo con los que nada tienen. Este día está consagrado a nuestro Dios, así que no estén tristes, dice. Mira, Nehemías nos dice así. No estén tristes, el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo, claro que es importante. Necesitamos gozo para vivir. Y el gozo es nuestra fuerza. Es nuestra fortaleza. Una de las batallas que tenemos nosotros en nuestro interior es que reflejamos que no somos fuertes en realidad. Una enfermedad nos puede tumbar, como se dice, ¿verdad? Una noticia que no esperamos nos puede hacer tocar muy fondo. Nuestros propios pecados nos desaniman. Las circunstancias externas. Y de seguro habremos pedido gozo a Dios. Señor, dame alegría.
dame plenitud, dame gozo, Señor. Pero es probable que al no recibir una respuesta como esperamos nosotros, nos hayamos desalentado también. Y habremos dicho, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Dios? Aunque es una oración noble, refleja un proceso en la fe, hermanos, un proceso de madurez. Pero lo que tenemos que hacer ahora, ¿qué es? Es no ignorar lo que ignoró María. Vemos que la respuesta nos viene a través de la palabra. No debemos ignorar lo que María ignoró. Puede que hasta digamos en nuestras oraciones, en el nombre de Jesús, bien estructurada nuestra oración que hacemos todos los días, pero puede que no tengamos gozo. Es muy cierto. Entonces, vamos a ver en el segundo punto, ¿cómo podemos nosotros no solamente tener gozo, ¿verdad? Sino ver a Cristo. Porque eso es lo que le faltó a María. Ver a Jesús, ver su obra, lo que Él hizo. María entiende de alguna forma que Jesús no va a hacer lo que ella le pide y le dice a los sirvientes, ella pues tenía un rol activo y le dijo, hagan lo que Él les dice, ¿no? En el versículo 5. Entonces vamos a pasar al segundo punto para tener esto, lo más importante de la vida, a Cristo. Y entender que el gozo es una consecuencia de tener a Cristo, de tener la fe. En Juan 2, del 6 al 9, dice así. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. María se da cuenta, Jesús no va a hacer el milagro como yo quiero. Le dice a los sirvientes, háganle caso a él. Habían 6 tinajas, dice. 6 tinajas de piedra que contenían aproximadamente 600 litros de agua. Y como dice el texto, era para agua, no era para el vino. ¿Pero para qué tipo de agua? ¿Para agua potable? No. Era para el agua de la purificación. Había otros recipientes para los vinos, por ejemplo, tinajas de barro, no de piedra, u odres de cuero. Pero estas tinajas eran exclusivas para el agua purificada. ¿De qué trata esta agua que se usaba para el rito de la purificación de los judíos? Era una costumbre de lavarse las manos, antes y después de los alimentos. O sea, los judíos, esto no estaba en la ley de Moisés, pero los fariseos querían sentirse tan puros ellos, querían purificarse tanto que entendieron que era a través del lavamiento de las manos. Entonces, esto no estaba en la ley, hay que redundar, era un mandamiento de los fariseos. ¿Sí? Pero era un entendimiento incorrecto de la ley. Y es importante ver esto también. En el versículo 7 dice, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. ¿En qué momento ocurre el milagro del agua transformado en vino? En ese momento. En ese momento. Jesús convierte el agua destinada para la purificación ritual en vino. Jesús usa esta agua, hermanos, para que se convierta en vino con un fin. Con el fin de que ese sistema religioso que tenían los judíos de purificación era insuficiente. Jesús usa esa misma agua de ellos para convertirlos, para hacerles entender a los que estaban presentes de que los ritos de purificación eran insuficientes para salvar. No era solamente cambiar el agua potable, sino que tenía que ser esa misma agua de purificación. Con esto Jesús está mostrando su autoridad y hace ineficaz el sistema religioso para salvar al hombre. Y nosotros hoy ya tenemos todo este panorama. Entonces, nosotros a veces pedimos gozo. Hemos estado hablando un poco de eso.
Pero acudimos a las obras, acudimos a la ley. No entendemos a veces la obra de Cristo. Entonces, una persona, por ejemplo, que no es creyente, si pide gozo a Dios, como no es cristiano, no va a tener el gozo de Cristo, porque no ha sido purificado verdaderamente, no ha sido salvo. Primero es la purificación. Lo que primero Jesús hace es cambiar el agua para hacer entender a la gente, hay un sistema que está obsoleto. Hay un sistema que no solamente no salva, sino que no puede dar gozo, no puede dar plenitud a la vida. Y ante esto hay que recordar, hermanos, cuál es el problema que tiene el ser humano. Los hombres, los seres humanos, tenemos un problema que es espiritual. Y ese problema es que el ser humano está alejado de Dios, está oprimido por Satanás y está oprimido por el pecado. Ese es un problema espiritual, hermanos, que el sistema religioso no lo podía resolver. Ni las buenas obras. Nada. Es ese problema el que oprime al ser humano y el que hace que no haya gozo y plenitud. El problema espiritual del ser humano. Jesús entonces hace este milagro para hacernos entender que Él es el único que puede convertir, que puede transformar ese problema espiritual que tenemos. No lo puede hacer los ritos, las buenas obras, solamente Jesús. Él tiene la autoridad para transformar, para solucionar el problema espiritual del ser humano. Solamente Él. Amén. Solamente Él. Entonces, María no vio, aunque era una petición noble, ignoraba la obra de Cristo, lo más importante. Algo que no debemos ignorar nosotros. ¿Y por qué no debemos ignorar la obra de Cristo? Porque tenemos que saber el contenido de la obra de Cristo. Cuando Él muere y cuando Él resucita, ¿qué es lo que hace? Él nos perdona completamente, Él quiebra el poder del pecado y Él quiebra el poder del diablo con sus tres funciones, como profeta, sacerdote y como rey. Él es el único. Tenemos que saber ese contenido y no ignorarlo. No ignorar ese contenido de la obra de Cristo. Que no sea un mero conocimiento, porque lo podemos conocer, sino que baje, como se dice, de la mente al corazón. Porque eso es lo que ignoró María y lo que nosotros no debemos ignorar por nada del mundo. Tiene que cerciorarse usted, hermano, de no ignorar por nada del mundo. Puede ignorar todo, menos la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Él resuelve tu problema completamente, es donde brota el gozo. Nos damos cuenta cómo cambia el paradigma entonces. Nos damos cuenta ahí. El gozo entonces, hermanos, es una consecuencia de la salvación. El gozo brota de la obra sacrificial de Cristo. De esta manera, con este milagro, Jesús inauguraría una era mesiánica, una nueva era, una era de gozo. Hermanos, si uno se da cuenta, ¿no? Y mira esa cruz, lo que ignoró María, y uno dice, he sido perdonado. Díganme ustedes si no despierta gozo eso. Eso despierta gozo, ¿verdad? He sido perdonado de todos mis pecados. ¿Cómo resuena eso en su alma? He sido lavado. Y no solamente eso. Él quebró lo que me oprimía.
¿cómo no voy a tener gozo por la obra de Cristo? Nos damos cuenta que algo ocurre en nuestra fe, entonces si no nos gozamos, ¿no? Hay un proceso en nuestra fe, hay un proceso de enfocarnos en solo Cristo, porque la mirada nuestra se desvía. ¿Qué es lo que te da mayor gozo a ti? Debería ser la obra de Cristo. Que cada vez que te levantes, que te despiertes, digas, gracias Señor. De repente oramos gracias por este día, ¿verdad? Es lo que creo que siempre oramos, ¿no? Pero ¿qué tal si cambia y dices gracias por la salvación? Creo que Dios ahí, a través de su Espíritu, va a profundizar en tu alma. Y por supuesto eso te va a hacer que seas agradecido con todo, por la vida misma también. Entonces Cristo inaugura un nuevo reino mesiánico, donde Él está en el trono, pero con gozo abundante. Isaías 25 del 6 al 9 dice, en este monte el Señor Todopoderoso hará una fiesta para todas las naciones. Habrá, dice, las mejores comidas y los mejores vinos. Carne tierna y vinos seleccionados, dice. Está la relación con el gozo, ¿no? En este monte destruirá el velo que cubre a todas las naciones, el manto que cubre a todos los pueblos. El Señor Dios destruirá la muerte para siempre. Amén. ¿Cómo no nos va a dar gozo eso? Tenemos la vida eterna. Tenemos a Cristo. Y dice, y secará las lágrimas de todos los rostros, ¿sí? De los que están oprimidos también. Él quitará de la tierra la vergüenza de su pueblo. El Señor lo ha decidido así. Ese día la gente dirá, miren, es nuestro Dios, vino a salvarnos, Él es Señor. Lo estábamos esperando, alegrémonos y disfrutemos su salvación. Esta era mesiánica. Jesús estaba inaugurando con este milagro. Entonces, hermanos, ¿qué podemos hacer a veces con esa desesperanza que nos acoge, ¿no? Porque ciertamente el gozo sí es importante y es lo que Dios, tenemos que entender algo, ya lo inauguró. O sea, el gozo está dispuesto allí. Ya inauguró la era de gozo. Era tan importante que David dijo, por ejemplo, en Salmo 51, 12, devuélveme el gozo de tu salvación. Mire, David pudo relacionar el gozo de la salvación. Él no había experimentado la obra de Cristo aún, pero fue por la fe, como el Espíritu comunica esta gran verdad de la obra de Cristo anticipadamente. Entonces, ¿es malo pedir gozo? Claro que no. Pero si lo pedimos, que sea con entendimiento, que sea correctamente. El gozo, entendiendo ahora, ¿no?, es la consecuencia de la obra de Cristo. Es decir, antes de pedir gozo, entonces, debemos tener en cuenta la obra de Cristo. Esto que no hizo María, por supuesto. Si tenemos en cuenta esa obra de Cristo, la obra de Cristo, que es su muerte, resurrección, ese contenido, entonces estamos entrando en esta era mesiánica. La obra de Cristo, hermanos, entonces va antes de la petición. Y recalco esto, ¿no? Acuérdense de esto. Si Él me perdonó, ¿cómo no voy a gozarme? Tengan presente eso. Para que en su corazón esta semana pueda ir obrando y para que se enfoquen en la obra de Cristo, ¿no? Vean lo que Él hizo y no desvíen la mirada. Si Él quebró el poder del pecado y del diablo, ha desatado la opresión, ¿cómo no me voy a gozar? Entonces, cuando ora de esa manera, entendiendo la obra del Evangelio, la obra del Mesías. Y María, cuando pidió, ella, como fue una petición noble, ella de seguro pensaba que era lo mejor en ese momento.
ella habría dicho, esto no me lo va a rechazar mi hijo. Habría dicho así de repente. Era una buena petición. Pero como no tenía la obra de Cristo, Jesús no contestó en ese momento. Jesús nunca olvidó lo que iba a pasar, la vergüenza que iba a pasar, pero Él tiene su horario. Entonces, en los versículos 8, 9 y 10 dice así, hermanos, porque vamos a ver que lo que María esperaba que era mejor, vamos a ver que con Cristo es mucho mejor. Dice así, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, o sea, el agua convertida en vino. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo y miren lo que él confiesa, dice en el verso 10, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Hay una comparación de mejoría. Se esperaba un vino inferior, pero recibieron uno mejor. Nosotros esperamos respuestas, es cierto. Tenemos una vida aquí en esta tierra que esperamos respuestas en nuestra vida. Pero hay que tener una convicción, hermanos, de que Cristo, el vino que Él te da, el gozo que Él te da, es superior. Es superior a cualquier cosa que te pueda ofrecer el mundo. A veces, como jóvenes, cometemos muchos errores. Todos, ¿no? Todos creo que estamos en esa lucha, buscando respuestas a nuestras vidas. Y somos engañados, creemos que esto es mejor para nosotros. Pero de antemano tú tienes que saber, Cristo es superior a todo. Lo que Él te da, el vino que te da, la obra de Cristo, hermanos, es superior a todo. No tiene que cambiar por nada del mundo en tu vida. Manténla como lo más valioso que tienes, como por lo cual vale la pena vivir y mantener. Vamos a pasar al último punto. ¿Cómo podemos entonces nosotros hacer algunas aplicaciones de esto? De repente decimos ahorita, ¿qué debo hacer? Es lo primero que salta a veces en nosotros. ¿Qué debo hacer? Y lo que debemos hacer es solamente estar expuestos. Estar expuestos a la obra de Jesús. Dice en el versículo 11 y 12, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué hizo Jesús? Solamente manifestó su gloria, y los discípulos creyeron en él. Nosotros hay que ser expuestos a la palabra. Hay que leer la palabra, hay que escuchar la palabra, hay que recordar la palabra, hay que meditar la palabra, hay que ser expuestos a la palabra, hay que orar con la palabra. Al momento de ser expuestos a la obra de Cristo, fe va a ser producida en nosotros. Una fe firme, una fe verdadera en ese Cristo que hemos creído, en su obra. Entonces nos damos cuenta la importancia del Evangelio, ¿verdad? Nos damos cuenta la importancia de la predicación. Es importante, hermanos. Predicar el Evangelio, escuchar el Evangelio, la obra de Cristo, la gracia de Cristo, es importante. Porque no hay nada que podamos hacer para cambiar nuestro estado espiritual, para ser salvos, ni para tener el verdadero gozo. El verdadero gozo es una consecuencia de la obra de Cristo. Es exclusiva de Cristo. Es el gozo que te da verdadero propósito. Los otros gozos que hay no te dan verdadero propósito. Solamente Cristo. Entonces,
Deseo repetir esto, ¿no? ¿Por qué a veces no tenemos ese gozo de Dios, esa plenitud? Aparte, no entres en culpabilidad, no, pero sí tienes que tener una convicción. Tu mirada, tu mirada se ha desviado de la fuente del gozo. ¿Por qué nos falta eso? Por la mirada, hermanos. La mirada se ha desviado. Constantemente yo me encuentro con esto. Yo creo que todos batallamos con eso. Cada día, ¿no? Cada día batallamos con eso. Pero me tengo que percatar que mi mirada se ha desviado de Cristo, de la fuente, de la obra de Jesús. Para cerrar este punto, quiero recalcar nuevamente. Cristo te ha perdonado. ¿Bien? Tú ya no estás separado de Dios, sino Dios está contigo. Eres libre del poder del pecado, del poder del diablo. Eso sí te oprimía, era lo que traía falta de gozo. Hermano, Jesús ha resucitado. Jesús ha vencido. Él dijo, yo soy la verdad. Esa es la verdad. Aférrate, hermano. Aférrate. Aférrate a Cristo. Aférrate a la obra de Jesús. No dejes que tus circunstancias afecten tu vida. No dejes, no. Ni que tu interior afecte tu vida. Aférrate a la obra de Cristo. Y cuando crees en esa obra, verás la obra de Dios. Dios te dará esa gracia para que veas diferente. Para que veas con otros ojos. Y para que tengas ese gozo. La fe, hermanos, es así, va madurando. La fe aquí, esto nos refleja cómo es la fe, que va madurando. ¿Sí? Hay circunstancias y Dios las usa también para aferrarnos a Él. ¿Sí? Todos pasamos por este proceso, hermanos. Pero aférrate a la obra de Jesús en la cruz. Amén. Concluyo con estas palabras, con el último versículo, el versículo 12. Después de esto, descendieron a Capernaum, él y su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Ellos fueron a otro lugar con fe. Se trasladaron con el testimonio del reino mesiánico inaugurado. Eran otras personas. La fe estaba en proceso, sí, pero estaban entendiendo con esta señal quién era Jesús. Por lo tanto, hermanos, el evangelismo en nuestras vidas no debe estar lejos. Nosotros tenemos a Cristo, ¿sí? A veces sufrimos, sí, pero Él se vuelve nuestra fortaleza. Pero hermanos, hay otras personas que no tienen esa fortaleza. Hay personas que de verdad están sonriendo por fuera, pero por dentro están sufriendo. Básicamente porque no tienen a Cristo, porque no son salvos. Nosotros debemos compartir la palabra. Porque el gozo para ellos es salir, viajar, etc. ¿No? Nosotros sabemos cómo es el gozo del mundo. Es pasajero, se lleva la sonrisa unos minutos, unas horas, unos días, pero después vuelve a lo mismo. Nosotros tenemos el gozo eterno. Tenemos el gozo constante que está disponible cada vez que oramos. Todo por la obra de Cristo. Ayer vinieron 3 mormones acá. Se sentaron ahí. Se fueron bien predicados. Bien predicados. La religión, hermanos, uno los ve sonriendo. Pero la religión es por fuera. Ellos no tienen a Cristo. Su salvación de ellos es por las obras. Imagínense el peso que están cargando. Inimaginable. Nosotros
Ese peso ya lo cargó Cristo. Bien. Seamos testigos, hermanos, de esta salvación. Ya tenemos ese testimonio. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar.